Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el día sábado 3 de junio. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 al 15, con el título La vida cristiana, una vida centrada en el Evangelio. Ya estamos terminando el libro de Tito. ¿Cómo puede ser, pastor? Porque fue el día de anteayer que empezamos el libro de Tito. Pues bueno, Tito solamente tiene 3 capítulos, así que empezamos el día de anteayer con el capítulo 1, donde el apóstol Pablo le dio consejos muy prácticos a un joven Tito, siervo líder de la iglesia en Creta, acerca de cómo establecer siervos líderes dentro de la iglesia. Y vimos que los requisitos de los ancianos y diáconos tenían que ver más con el carácter de los hombres que sus dones o sus habilidades. Y vimos que es más importante el ser que el hacer, porque todo lo que hacemos fluye de lo que somos. Luego vimos en el pasaje de ayer, en el capítulo 2, que el apóstol Pablo habló a diferentes grupos dentro de la iglesia y cómo debían de vivir a la luz del evangelio. Ahora, solamente se mencionó eso, ¿no? Que debemos de adornar el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, pero no se habló acerca del mensaje del evangelio en detalle. Eso lo veremos en el pasaje de hoy. Veremos un resumen maravilloso de este mensaje, el mensaje más importante del mundo, las buenas nuevas de Jesucristo. Y veremos que todos los mandatos que da el apóstol Pablo a los cristianos tienen como su motor, tienen a la raíz el Evangelio de Jesucristo. El famoso y muy amado pastor Tim Keller, que falleció hace unas semanas, escribió esto en uno de sus libros llamado, en inglés se llama Center Church, no sé cómo se llama en español, creo que Iglesia Centrada tal vez se llama el libro, pero él escribió lo siguiente, dice que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino el A la Z, porque muchas personas creen que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, solamente nos sirven para ser salvos, como que para introducirnos a la vida cristiana. Pero ya que somos cristianos y ya que hemos entrado a esta vida nueva en Cristo, luego crecemos y maduramos a través de nuestra disciplina, nuestro esfuerzo, a través del estudio de la palabra de Dios. Y todo eso es importante y es cierto, hermanos. Pero dice el pastor Tim Keller que el evangelio no es el ABC, sino el A la Z. Es el principio y el fin. Y todo lo que se encuentra desde el principio hasta el fin en la vida cristiana es el evangelio. El evangelio es todo. Jesucristo es todo. El evangelio no solamente nos salva, también nos santifica, también nos sostiene, también nos impulsa, nos motiva, nos redarguye, nos corrige, nos purifica, nos anima, nos fortalece. El evangelio es todo para el cristiano. Y eso es lo que haremos en el pasaje de hoy, en el capítulo 3. El apóstol Pablo da 2 mandatos específicos y claros a todos los cristianos en Creta y luego les recuerda del evangelio, que es todo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, la sumisión es un tema clave para la vida cristiana. De hecho, en el pasaje de ayer vimos que las mujeres grandes, ancianas, deben enseñarle a las mujeres jóvenes a sujetarse, a someterse a sus esposos y a servir a sus familias. La palabra sujeción o sumisión viene del griego hupotazo, que no significa ser inferiores, ¿no? Sino que simplemente pues el hombre y la mujer han sido creados ambos a la imagen de Dios, pero es algo de función, no de dignidad. Yo voy a tomar los dones y todo lo que Dios me ha dado y voy a servir a mi familia, a mi esposo, a mi iglesia, a los gobernantes, a las autoridades. Hermanos, una de las cosas que, bueno, en los tiempos de Tito y del apóstol Pablo, es que los cristianos muchas veces eran perseguidos y hasta ejecutados por
ser, entre comillas, revolucionarios, por ser rebeldes, por ir en contra del gobierno. Y claro, pues el apóstol Pablo mismo y, por ejemplo, Pedro enseña que sí debemos de sujetarnos a las autoridades, pero la primera autoridad que tenemos es Dios, y en caso de que el gobierno nos obligue a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pues ahí sí tenemos que desobedecer. Pero una de las cosas que dice aquí el apóstol Pablo claramente es que el cristiano debe aprender a sujetarse a sus siervos líderes, a los gobernantes, a los presidentes. ¿Por qué? Bueno, ahorita estamos viviendo en un mundo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, muy polarizado. No estoy hablando de las ventanas negras, sino que estaban polarizados de que políticamente los republicanos y los demócratas están demasiado divididos. Entonces, aquí en los Estados Unidos hay una manera de balancear el gobierno. Es el voto democrático y por eso muchas veces pues cambian los partidos políticos cada vez que se elige un presidente para que no haya un abuso de poder de un grupo en específico. Y hermanos, sí, habrán ocasiones donde la política de un presidente pues no va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el presidente Biden ahora, pues hay cosas que él piensa que los demócratas están empujando que van en contra de la palabra de Dios. Pero es lo mismo con el presidente Trump, que supuestamente los republicanos son cristianos. No es así, porque también habían políticas debajo del presidente Trump que no promovían valores bíblicos. Aunque no estemos de acuerdo con los gobernantes y las autoridades en todo asunto, tenemos que aprender a ser respetuosos. Es una de las cosas que aprendí mucho del pastor Tim Keller, que él recibió muchísimas críticas de la derecha y de la izquierda por decir que los cristianos no deben de pertenecer a un partido político. Jesucristo debe ser nuestro rey, pero no tenemos que ser ciegamente republicanos o ciegamente demócratas. Pero, aunque sí no estemos de acuerdo con algunas de las políticas, podemos ser respetuosos. Hermanos, miren lo que pasa. Por ejemplo, el presidente Trump el año 2020, cuando no quiso aceptar su derrota, y luego hizo todo lo posible y llegaron las personas a atacar el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Qué están diciendo? Yo tengo la razón. Nosotros somos los buenos, ustedes somos los malos y ustedes son los malos y no vamos a someternos a ustedes. Nosotros tenemos el derecho de sublevarnos, de rebelarnos en contra de ustedes. ¿Y saben qué pasa, hermanos, si esa manera de pensar llega a los cristianos? Si un pastor corrige a una persona en la iglesia y tú no estás de acuerdo con el pastor cuando él te corrige, pues tú te vas a sublevar en contra del pastor. Nadie tendrá ninguna autoridad, nadie podrá ejercer ninguna autoridad amorosa y buena sobre tu vida si tú te niegas a someterte. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, sométanse primero a las autoridades, a los gobiernos, aunque no estén de acuerdo con sus políticas. Sométanse a sus pastores, aunque sus pastores no sean perfectos. Dios los ha puesto ahí por una razón. Así que la sumisión. Seguimos en versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Una vez más, aquí, sean mansos y amorosos y respetuosos con todos los hombres. No solamente con aquellas personas que te caen bien o que tienen la misma manera de pensar, que tienen la misma política que ustedes. No, seamos respetuosos, seamos mansos. Respetemos a las personas como cristianos. Los cristianos no son peleoneros, no son personas orgullosas, son personas humildes y amorosas.
Y luego dice en el versículo 3, ¿por qué debemos de tratar bien a estas personas con las que no nos llevamos bien o que son diferentes a nosotros? Luego dice aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿O hay alguien que no te cae bien? Pues ¿sabes qué? Yo creo que si tú conocieras la persona que tú eras antes de conocer a Jesucristo, yo creo que tú no serías su amigo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todos somos igual de pecadores y todos fuimos salvos por la gracia inmerecida de Dios. Tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor que el gobernante que tiene una política antibíblica. Tú no eres mejor que un compañero de trabajo que es incrédulo, quizá ateo. Trátalos con respeto y amor. Ellos no son tus enemigos, son personas por las cuales debes de orar y tratar de compartir el evangelio con ellos. No solamente con tus palabras, sino con tu testimonio vivo. Muéstrales amor, sé paciente con ellos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Los cristianos tenemos que ser diferentes, tenemos que ser transformados desde el interior por el evangelio y controlados por el evangelio en todo. Y aquí luego el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que Dios hizo, no lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Solamente pecamos y venimos con nuestro pecado. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo les dice, respeten a las personas, llévense bien con las personas que son diferentes a ustedes. Acuérdense que ustedes no siempre eran cristianos, acuérdense que ustedes no siempre eran salvos, acuérdense que ustedes no siempre pensaban como piensan ahora. Ustedes pensaban que tal vez igual a los incrédulos o tal vez peor que ellos. Pero mira lo que Dios hizo en tu vida, cómo Él te salvó a ti. Y si Dios te salvó a ti, Él puede salvar a aquella persona, a fulano, a tu compañero de trabajo insoportable, a tu patrón grosero. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo mismo que vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Somos salvos por gracia y por la fe, no por obras para que no nos gloriemos, para que no nos jactemos. Nos salvó Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, sino por su gracia inmerecida, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nosotros no contribuimos absolutamente nada. Dios obró. Dios nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos regeneró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos renovó el corazón y la mente. Nos hizo una criatura nueva en Cristo Jesús, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Hermanos, cuando me cuesta amar a alguien, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Con la fuerza de mi voluntad lo voy a amar aunque no lo... No. Tengo que volver a la cruz, tengo que meditar en Jesucristo. Se me hace imposible perdonar a una persona que me ha fallado, que me ha herido. ¿Qué debo de hacer? Pues lo tengo que perdonar porque todo buen cristiano tiene que perdonar a sus enemigos.
Es acordarme de que cuando yo era enemigo de Dios, Cristo murió por mí. Dios me perdonó y dio a su Hijo Jesús por mí para perdonarme y para salvarme, para reconciliarme a Él. Por eso les digo, hermanos, que la vida cristiana es una vida centrada, anclada, obsesionada del Evangelio de Jesucristo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice aquí el apóstol Pablo. Y si tú predicas el Evangelio fielmente, el Evangelio es poder de Dios para salvar y para transformar. No trate de convencer a las personas con tus argumentos, con tu elocuencia, o tampoco trates de manipular a las personas emocionalmente. Predica el Evangelio y el poder de Jesucristo tocará corazones, transformará a las personas, pondrá corazones nuevos de carne dentro de sus corazones. Serán transformados desde el interior y ellos harán buenas obras. Y luego dice en el versículo 9, que el Evangelio sea lo más central. No se distraigan por otras cosas, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay muchas personas que les gusta hablar de tantas cosas diferentes. Es importante estudiar la palabra y tener una teología sana, hermanos. Pero cuando las personas empiezan a hablar de cosas que pues no son principales, centrales, como el Evangelio, es mejor no desperdiciar. Ayer en la mañana fui a Norristown a compartir el Evangelio con muchos hombres de Centro y Sudamérica, y luego llegó una persona de Nicaragua. Oh, tú eres hermano, tú eres pastor. Oh, yo soy nicaragüense, pero luego me bauticé en El Salvador, en una iglesia donde bautizan solamente en el nombre de Jesús, me dijo. ¿Ustedes cómo bautizan? Y yo, cuando él dijo eso, dice, voy a ser respetuoso, pero no voy a perder mi tiempo con él, porque si le estoy escuchando a él y él toma todo mi tiempo, no podré compartir el Evangelio con los 10, 12 hombres que están ahí esperando. Así que le dije, con todo respeto, hermano, ¿me permite compartir el Evangelio primero con los que están aquí y luego después podemos platicar un poco más? ¿Qué le parece? Dijo, sí, está bien. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y luego dice en el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora aquí está hablando muy específicamente de un hermano dentro de la iglesia que le gusta causar divisiones quizá teológicas. Pero un principio general que vemos aquí, hermanos, es que la división viene del enemigo. Hay personas que cuando entran al trabajo causan divisiones. Entran a la casa, causan pleitos. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, excomuníquelo, échelo fuera de la iglesia. Y dice aquí, ¿por qué? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Wow, son palabras fuertes. No desperdicies tu tiempo con una persona que ama causar divisiones. No vale la pena. Déjalo ir. Wow. Sigue la palabra. O sea, cualquier persona que quiere poner un tropiezo la predicación del Evangelio y que no permite que el Evangelio sea lo central, que están, tenemos que cambiar la alfombra de aquí de la iglesia, el color de los asientos, que es mejor que el piano esté aquí, es mejor que no toquen batería, que esto y lo otro. Personas que enfocan en todo menos lo principal, el Evangelio, no sirven. Lo siento, hermanos, pero no sirven. Y luego dice, aquí instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan.
saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, mi deseo para mi vida personalmente, para la vida de nuestra iglesia y para cada uno de ustedes, es que Jesucristo sea todo. Que amen más a Jesucristo, que aprecien y valoren a Jesús, que se enamoren de Cristo y que el poder del Evangelio los toque y los transforme y los purifique y los santifique todos los días. Que nadie en la iglesia hispana Antioquía diga: oh sí, sentí un gran gozo en mi corazón cuando entendí el Evangelio por primera vez, acepté a Jesucristo y pues ya me gradué del Evangelio y ahora quiero saber otras cosas más complejas y más interesantes. No, el Evangelio es todo. Es que oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdame a centrarme en Jesucristo, a verlo en su gloria, en su majestad, en su belleza. Obra en mi corazón, oh Espíritu Santo, toca mi mente para que yo pueda amar a Jesucristo, entender la gloria del Evangelio más y más, que pueda yo ser un siervo fiel, centrado, anclado en el Evangelio. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana domingo para nuestro culto presencial a las 9 de la mañana. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. Quiero entregarte mis sueños y tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame
buscarte y quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace en mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Oh sí, Señor, enamórame. Enamórame. Oh, Yeah. Oh, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde, hace en mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame. enamórame. Enamórame, oh Señor, enamórame, Oh sí, enamórame de ti, Señor. enamórame de ti. Enamórame, Señor, de ti, de ti. Enamórame más. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
no va